Gracias, señor secretario. Continúo con la sesión. El siguiente asunto se refiere al orden del día. Consejero Baños. Gracias, señor presidente. También quisiera solicitar atentamente que los puntos listados con los números 9 y 12 del proyecto del orden del día sean retirados para que se agenden a su discusión en la próxima sesión del Consejo General. La razón es que falta el procesamiento de algunas observaciones que nos parecen importantes y por eso me atrevo a solicitar que estos puntos sean agendados en una sesión próxima de Consejo General. Tiene la palabra la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. A ver, yo voy a apoyar la propuesta que formuló el consejero Murayama de que el punto 12 se pase al punto 10 y no solicitaría el retiro del punto del orden del día y tampoco estaría de acuerdo con que se retirara el punto 9, por una razón. El artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala claramente cuáles son las infracciones en las que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de su encargo. Una de ellas está relacionada en el inciso C con el incumplimiento al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. El proceso electoral ya está en curso. Y el inciso E dice, la utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito federal, estatal y municipal o del Distrito Federal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. En este sentido, me parece que si partimos del principio de que son infracciones a la ley que derivan de un mandato constitucional establecido en el artículo 134, esta autoridad debe de generar certeza respecto de las distintas obligaciones a las que están sujetos, no porque no estén sujetas a ellas los servidores públicos en ausencia de estas normas, sino porque genera certeza respecto de los alcances de la misma. Efectivamente, las normas sobre imparcialidad en la elección presidencial del 2012 se aprobaron desde el 2011. En el caso de los programas sociales, si bien es cierto que no se había presentado un acuerdo y yo ofrecí la sesión pasada del Consejo General subir este punto al orden del día, era precisamente ante una discusión que se tenía sobre la forma en la que se utilizaba un programa social. Y tal como lo señalé en la sesión pasada, me parece que no podemos reducir la discusión a un programa social de un gobierno. Me parece que lo que tenemos es que establecer reglas generales, establecer un marco que abarque a todos los órdenes de gobierno y todos los programas sociales, porque no está, digamos, relacionada la infracción solamente a un programa social. En ese sentido, me parece que a fin de, en primer lugar, cumplir con lo que se acordó, la sesión o la propuesta que yo misma formulé, la sesión anterior del Consejo General, creo que si hay alguna cuestión que se tenga que modificar respecto a estos proyectos, se puede discutir en esta mesa de consejo y, en su caso, hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, esa sería lo que yo apoyaría en torno a lo propuesto por el consejero Murayama y no tendría ningún inconveniente en el retiro del punto 8 en los términos propuestos por el consejero presidente. Es cuanto. Gracias, consejera. Tiene la palabra el consejero. Tiene ahora la palabra la consejera Pamela San Martín. Muchísimas gracias, consejero presidente. Le quisiera pedir si el secretario ejecutivo nos pudiera leer, por favor, el artículo 17, párrafo tercero del reglamento de sesiones del Consejo General de este instituto. Con mucho gusto. El párrafo tercero del artículo 17 del Consejo General dice: el presidente, los consejeros electorales, los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de partido podrán solicitar, cuando se ponga a su consideración el orden del día, que se retire algún punto agendado, siempre y cuando sean ellos quienes hayan solicitado su inclusión.
conforme a lo previsto en los párrafos 11, 12 y 13 del artículo 14 del presente reglamento. Para tal efecto deberán exponer las consideraciones de hecho y de derecho que funden y motiven su petición, a fin de que, sin entrar al debate de fondo del asunto, el Consejo resuelva sobre su exclusión. En todos los casos se deberá considerar que no implique el incumplimiento de disposiciones normativas y que por su naturaleza se garantice la adecuada toma de decisiones para su presentación en una sesión posterior, en la que inclusive el proyecto originalmente planteado pueda ser modificado para mejor proveer. Es cuanto. Gracias, consejero secretario ejecutivo. La consejera San Martín. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que con fundamento en el artículo 17, párrafo tercero, es claro que los puntos pueden ser retirados del orden del día a petición de quien solicitó que se incluyeran en el orden del día. En este caso, por lo que hace al punto agendado como número 12 en el orden del día, fui yo quien solicité su inclusión con fundamento en el artículo 14, párrafo 8 del reglamento de sesiones del Consejo General, y en ese sentido yo insistiría en que no solicitaré que se retire el punto del orden del día, porque me parece que es de la mayor relevancia que lo discutamos en el seno de este Consejo General. Hay una parte que me parece que es relevante. Se han hecho muchas consideraciones que me parece que son del fondo y son consideraciones propias al momento en el que discutamos el fondo del asunto. Pero no estamos hablando, con independencia de que este acuerdo no ha sido un acuerdo presentado en elecciones anteriores, no es un tema novedoso. No es un tema novedoso en esta mesa porque se han resuelto procedimientos que derivan precisamente de quejas promovidas por el incumplimiento a eso que estamos pretendiendo normar el día de hoy. Y me parece que la mesa del Consejo General es precisamente el espacio privilegiado para que podamos dar esta discusión y analizar si deben hacerse modificaciones. Me parece que no hay ningún acuerdo que es perfecto en su formulación. Todos los acuerdos pueden ser modificados, pueden ser arropados, pueden ser fortalecidos, pueden ser modificados precisamente a partir de la discusión que demos en este Consejo General. Ciertamente han habido muchas quejas promovidas en procesos electorales anteriores derivadas del uso de recursos públicos y el uso de programas sociales, aludiendo que se utilizan para incidir en la contienda electoral. De la misma forma que en este proceso electoral se han recibido ya distintas quejas relacionadas con el uso de programas sociales por diversos gobiernos, y es precisamente en el marco de esos análisis que me parece que es pertinente hacer esta discusión en el seno del Consejo General, y me parece que es importante que nos demos este espacio de discusión respecto a un punto que sí es de la mayor relevancia: la imparcialidad en el uso de los recursos públicos por parte de los servidores públicos. Me parece que es un elemento esencial para garantizar la equidad en la contienda entre los partidos políticos, y me parece que las reglas y las regulaciones que se establezcan en torno a este punto son de la mayor relevancia que sean discutidas para aprobarlas o no en sus méritos y a partir de los elementos con los que se cuente, tanto para llevar la discusión como para emitir la postura particular. Me parece que al entrar a la discusión de fondo podremos ver cuáles son esos elementos que requieren ser analizados con más profundidad. En el caso del punto 9, que quien lo presentó fue el presidente del Consejo General, es un acuerdo que en un 95% tal vez, es un acuerdo que ya había sido aprobado en el 2011, que sufre pocas variaciones y que en su caso esas variaciones me parece que se pueden discutir en la mesa del Consejo General. Es cuanto. En el orden, la consejera San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Pues precisamente en términos reglamentarios y con fundamento en el artículo 19, párrafo 2, quisiera previamente hacer uso del derecho de intervenir en primer lugar, en primera ronda, al haber sido yo quien subí el punto al orden del día.
Perdón, estas son reglas que nos damos precisamente para evitar aquello a lo que hacía referencia el consejero Murayama. Si alguno de los integrantes de este Consejo General sube un punto al orden del día, lo que procede es discutirlo en esa sesión, a menos que sea ese el consejero o la consejera que determine excluir el punto del orden del día. Yo subí el punto del orden del día, le pediría que me diera la posibilidad de participar en primera ronda en primer lugar. Hay una moción de la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Además, creo que hay una parte que vale la pena señalar. El artículo 17, párrafo octavo, requiere que se funde y se motive. Si por fundar nos referimos a que hicimos una norma que solamente te obligaba a referir esa misma norma para aplicar esa misma norma, le veo poco sentido a pedir que se funde una petición. Y en cuanto a la motivación, una motivación tiene que tener un fin posible. El fin de revisar las redacciones no es posible en el sentido de que el proyecto que se va a subir, si se vota a favor de la posposición del punto, es el mismo proyecto que está en ese momento. Pero yo insistiría no nada más en el tema de la motivación. La motivación puede ser materia de valoración de cualquiera de nosotros. La fundamentación, que es lo que nos ordena el reglamento, no puede ser fundar en el mismo artículo del reglamento. Eso no es fundar un acto de autoridad. La consejera San Martín me pide una moción. Adelante. Yo sí le pediría, consejero Córdoba, a usted que ya señaló que hoy siempre aplicará estrictamente el reglamento de sesiones, le pediría que no se someta a votación esto, por una razón muy sencilla: no se ha fundado y no se ha motivado. La motivación puede ser materia de discusión. La fundamentación es citar el precepto legal aplicable. Insisto, por favor, ningún acto de autoridad puede ser fundado basándose en el artículo que le da el fundamento para fundar. Es un tema aquí sí de cuestiones básicas del artículo 14 y el 16 constitucional. Me parece, esta es una autoridad, si se somete algo a votación, es una votación de una autoridad. Yo sí le pediría, señor consejero presidente, que no se someta a eso a votación. Si el consejero Baños tiene una fundamentación y una motivación que ofrecernos, adelante, y entonces habrá elementos para someter a votación. La moción de la consejera San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Insistiré en este punto. Efectivamente hubo un error en el punto anterior, no había sido el punto que yo subí, este sí lo es. Y sí quisiera insistir en la aplicación del artículo 19, párrafo segundo, precisamente por las razones que expuse en el punto anterior. No es válido que este Consejo General decida limitar el derecho que cualquiera de nosotros tenemos a presentar un asunto a discusión del Consejo General y que efectivamente se discuta si quien presenta el punto no solicita que se retire el mismo. Me parece que sería limitar los derechos de cualquiera de los integrantes de este Consejo General. El día de hoy soy yo, y precisamente por eso tenemos esa norma que da una cuestión preferencial a quien presentó el punto, precisamente para que se pueda dar inicio a la discusión, si es decisión de quien sube el punto, ejercer ese derecho que viene en el reglamento, y yo pido ejercerlo. Gracias. Me ha pedido una moción el senador Corral, que tiene la palabra. Muchas gracias. Con el propósito de informar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, como ustedes mismos lo han podido observar, hemos tomado la decisión, varios consejeros del Poder Legislativo en este Consejo General y representantes de distintos partidos políticos, de retirarnos de esta sesión en signo de inconformidad y protesta por la posposición de los puntos 9 y 12, que luego se ordenaron en el listado en el 1 y 2, y luego se han pospuesto finalmente. Hay una moción de la consejera San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Solo para señalar, el consejero Nasif citaba el fundamento del artículo 8, párrafo 1, inciso C, como el derecho que tiene cualquier consejero de solicitar el retiro. El problema es que no se está solicitando el retiro. El retiro es el que está establecido en el 17.3, que es el que yo, como la persona que subió el punto, puedo ejercer ese derecho. El 8, lo que solicita es la posposición, no el retiro. Eso no es una facultad concedida en el artículo 8, y yo insistiría, en punto lo subí yo. Yo estoy pidiendo
que el punto se someta a discusión y el hecho de decidir primero someter a votación una propuesta de otro consejero o de cualquier otro integrante del Consejo General para posponer el punto limita el ejercicio de mi derecho a poder someter asuntos a votación en el orden, a inclusión en el orden del día y a la discusión correspondiente en este órgano colegiado. Gracias. A ver, me parece que lo que está a punto de hacerse es una cuestión muy grave. Estamos decidiendo que cualquier integrante de este consejo puede pedir, solicitar en el ejercicio de un derecho legal, constitucional, que se incluye un asunto en el orden del día y una mayoría de consejeros pueden decidir que no se discuta, porque decían que se pospone, pero no hay nada que no diga que la próxima sesión se vuelva a proponer, que se vuelva a posponer, y así, y así, y así, y así. En la vía de los hechos, a lo que estamos llevando es a que cualquier mayoría del Consejo puede decidir que en este Consejo General no se discute algo, en contra de los derechos de los integrantes de este Consejo, porque todos y cada uno de los integrantes de este Consejo tenemos derecho a subir puntos y a que se discutan. Yo subí este punto, lo que estoy pidiendo en ejercicio de mi derecho es que se discuta. Dar esa interpretación al reglamento va a tener efectos terribles para el funcionamiento de este órgano colegiado. Sí les pido que tomemos eso en consideración. Consejera San Martín, tome la votación que corresponde, señor.